¿Qué pensaría si una niña llega temblando a la entrada de un club de lujo y en vez de preguntarle qué necesita una mujer poderosa, la ridiculiza, la llama mentirosa y la trata como si no valiera nada? Nadie, absolutamente nadie, imagina que esa niña con su maleta vieja y su voz temblorosa es en realidad la heredera legítima, y que están a punto de cometer el error más humillante de sus vidas. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Victoria caminaba por el pasillo silencioso de su oficina en el centro de Sevilla, con ese aire contenido que todos conocían, una mezcla de eficacia y distancia que imponía respeto sin necesidad de elevar la voz. La mañana había empezado con retrasos, reuniones acumuladas y un calendario que apenas dejaba huecos para respirar, pero aún así cada paso suyo transmitía dominio. En su bolso aún guardaba el sobre con documentación sobre los próximos cambios del Club Social de Nervión, un legado que provenía de su difunto marido, y que ella había aprendido a manejar con la misma precisión fría que aplicaba a todos los aspectos de su vida. Nadie cuestionaba su capacidad. Lo que pocos sabían era lo profundamente sola que se sentía bajo esa coraza impecable. Al salir del edificio, la luz cálida de Sevilla en mayo la recibió con un destello sobre los ventanales. Ella avanzó hacia su coche, un sedán oscuro, siempre perfectamente limpio, saludando apenas con un gesto de cabeza al portero. Tenía en mente pasar por Triana después del trabajo para revisar unos documentos con el Comité de Cultura, pero lo que realmente necesitaba era un respiro. Desde que enviudó hacía 8 años, sus días transcurrían con un orden férreo: trabajo, reuniones, silencio, y una cena ligera en su piso del barrio de Los Remedios. Se había acostumbrado tanto a esa rutina que casi había olvidado cómo se sentía compartir la mesa con alguien. Mientras conducía hacia el parque de María Luisa, pensó en su padre, don Arturo, cuyo carácter severo aún influía en sus decisiones. Él siempre decía que la vida premiaba a quien mantenía la distancia justa con los demás. El afecto te distrae, repetía. Victoria lo creía a medias, el afecto no la distraía. Simplemente no sabía qué hacer con él. Su matrimonio, aunque correcto, había sido más un pacto respetuoso que un verdadero hogar. Desde que quedó sola, la idea de formar vínculos nuevos le resultaba tan improbable como incómoda. Aparcó cerca de la Plaza de España y decidió caminar un rato. El sonido de las palomas, los guías turísticos hablando en varios idiomas, y la brisa suave entre los árboles creaban un ambiente que por unos minutos le recordaba que existía un mundo más allá de su propio control. Tomó asiento en un banco, observando a una pareja de ancianos que reía mientras compartía un cucurucho de helado. Esa calidez tan simple le resultaba ajena y familiar al mismo tiempo. Revisó en su móvil el mensaje del club, confirmando la reunión del viernes. Había tensiones en el comité directivo y rumores sobre cambios que no terminaban de convencerla. Aunque nadie lo sabía, temía que se estuvieran tomando decisiones que traicionarían el espíritu original del lugar. Guardó el teléfono con un suspiro justo cuando una brisa levantó unos papeles que alguien había dejado caer detrás de ella. Se levantó para atraparlos y devolverlos. Pero al girarse se dio cuenta de que la zona estaba vacía, como si el viento hubiera querido recordarle lo efímero de todo. Aquel instante de silencio tan breve la hizo darse cuenta de algo extraño. Pese a su ordenada existencia, empezaba a sentir que faltaba una pieza importante en su vida. Una pieza que no tenía nombre, pero cuya ausencia pesaba cada vez más. Era como si sin saberlo estuviera a punto de cruzar un umbral que cambiaría su mundo para siempre. Mientras volvía hacia el coche, pensó que quizá necesitaba abrirse a nuevas responsabilidades, aunque fuera en el ámbito institucional del club. Ese pensamiento le pareció casi temerario. Ella no buscaba complicaciones, y mucho menos vínculos emocionales. Pero una sensación tenue, difícil de describir, la acompañó mientras arrancaba el vehículo. Algo estaba por moverse, aunque aún no podía imaginar en qué dirección. Al llegar a casa dejó el bolso sobre la mesa del comedor
y se quedó mirando la estancia silenciosa. Las paredes parecían demasiado grandes, demasiado vacías. Se sirvió una infusión y abrió las ventanas para dejar entrar el aire del río. Sevilla brillaba al anochecer, y ella intuía que aquella calma no duraría mucho. Aunque todavía no lo sabía, su vida estaba a punto de entrelazarse con la de una niña, cuyo nombre pronto resonaría en cada rincón de su memoria. ¿Por qué siento que algo va a romper esta rutina?, se preguntó en voz baja, antes de apagar las luces del salón. Y entonces, en esa quietud, la historia empezó a moverse sin que ella lo supiera. La mañana siguiente, el barrio de Triana despertó con ese aire tibio de mayo que mezclaba olor a pan recién hecho y el murmullo de los vecinos abriendo sus balcones. Lucía cruzaba lentamente el puente de Isabel II, con su mochila pequeña colgada al hombro y un cuaderno desgastado en el que guardaba recortes, dibujos y notas que llevaba años protegiendo como un tesoro. A sus 11 años caminaba con la determinación silenciosa de quien ha aprendido demasiado pronto a cuidar de sí misma. Había salido temprano de la casa de acogida, decidida a buscar respuestas que ya no podía seguir guardando bajo la almohada. Se detuvo cerca del mercado donde un grupo de turistas fotografiaba los azulejos de colores. Observó cada rostro con una mezcla de expectativa y desasosiego, como si buscara en ellos un eco lejano de la foto vieja que llevaba en su cuaderno. En la primera página, un hombre joven aparecía junto a una mujer elegante. Detrás, escrito con letra algo temblorosa, se leía: «Si algo me ocurre, busca a Victoria. Ella sabrá qué hacer». Aquella frase le había quemado el pecho desde el día en que la encontró entre las cosas de su padre. A unos metros, Mateo jugaba a lanzar una pelota contra un muro mientras esperaba a su madre. La vio pasar y la reconoció enseguida, la niña callada que siempre se sentaba en la última fila y que respondía con tranquilidad incluso cuando algunos del colegio la molestaban. Corrió hacia ella movido por una mezcla de curiosidad y simpatía. Otra vez con ese cuaderno, preguntó, intentando ver lo que llevaba dentro. Lucía lo cerró con rapidez, pero sin enfado, solo con una reserva que delataba cuánto significaba para ella. «Es importante», respondió suavemente. Mateo ladeó la cabeza. «Busca a alguien». Ella respiró hondo antes de contestar. Hablar con alguien siempre le parecía un riesgo, y aún así algo en la mirada limpia de Mateo la empujó a confiar. «Busco a una mujer que conoció a mi padre. Está en esta foto», dijo mientras dejaba ver solo una esquina. «No tengo más pistas». Mateo observó con atención y frunció el ceño. «Oye, creo que la he visto. La señora de la foto se parece a la presidenta del club en Nervión. Mi madre limpia allí algunos días». Lucía sintió que el corazón le golpeaba dentro del pecho. «¿De verdad? ¿Sabes cómo se llama Victoria? Siempre va muy elegante y la gente le abre paso sin que lo pida». El nombre cayó como una campanada en la mente de Lucía. Era el mismo que aparecía detrás de la fotografía, el mismo que imaginaba cada vez que rezaba para que existiera una pista más. «¿Podrías llevarme?», preguntó con voz temblorosa. Mateo dudó unos segundos, pero terminó asintiendo. «Mañana voy con mi madre a recoger unas cosas. Te puedo enseñar dónde es. No sé si podrás hablar con ella, pero al menos verás el lugar». Lucía bajó la mirada agradecida de un modo que no sabía expresar con palabras. «Gracias. De verdad». Caminaron juntos por la calle Betis, hablando de helados, de las luces de la feria que aún colgaban en algunos balcones y de los ensayos de flamenco que resonaban en las casas de Triana. Para Lucía, aquella conversación sencilla fue como una ventana abierta después de semanas encerrada en recuerdos difíciles. De regreso a la casa de acogida, escribió el nombre Victoria varias veces en su cuaderno. No sabía si esa mujer aceptaría hablar con ella ni qué sentiría al verla, pero al fin tenía un camino. Y aunque la verdad pudiera doler siempre, era mejor que vivir sin respuestas. Esa noche, mientras las demás niñas dormían, Lucía permaneció despierta mirando el techo.
Imaginaba el club a aquella mujer elegante, el sonido de sus tacones sobre el mármol. Imaginaba también el momento en que tendría que decir su nombre en voz alta: «Soy Lucía, la hija de Andrés». Y se preguntó si su voz lograría salir cuando la tuviera delante. Cuando por fin cerró los ojos, sintió que el día siguiente marcaría un antes y un después. No sabía cómo sería recibida ni qué puertas se abrirían o se cerrarían frente a ella, pero presentía con esa intuición que tienen los niños que han visto demasiado que mañana frente a las puertas del club alguien la miraría como si no tuviera derecho a existir, sin imaginar quién era realmente. La tarde siguiente el sol caía oblicuo sobre Nervión, iluminando la fachada del club con un brillo dorado que hacía resaltar sus columnas blancas. Lucía llegó acompañada de Mateo y de su madre, doña Rosa, que había aceptado llevarlo solo porque tenía que entregar unas llaves al encargado. El corazón de la niña latía con cada paso que daba, como si el suelo fuera demasiado grande para sus zapatillas gastadas. El club imponía desde lejos coches elegantes, aparcados en fila, empleados uniformados moviéndose con precisión, y un silencio que tenía algo de juicio silencioso. Lucía sostuvo su cuaderno contra el pecho mientras rodeaba con la mirada el amplio acceso. Nunca había estado en un lugar así, y sin embargo sentía que una parte de su historia la estaba esperando al otro lado de esas puertas. Mateo caminaba a su lado tratando de darle valor. «Tú tranquila», susurró. «Solo vamos a ver quién está dentro. Si no se puede, nos volvemos». Doña Rosa levantó una ceja vigilando que no se acercaran demasiado. «5 minutos y nos marchamos», advirtió. «No quiero problemas». Pero los problemas llegaron solos. En cuanto se aproximaron al arco de entrada, un hombre de traje claro y expresión severa se adelantó cortándoles el paso como si fueran un estorbo en mitad del mármol impecable. «Lo siento, este acceso es solo para socios», dijo sin mirar a Mateo ni a Rosa. Su mirada se clavó únicamente en Lucía. «Aquí no puede entrar». Lucía tragó saliva. Aún así dio un paso adelante. «Solo quiero hablar con la señora Victoria», empezó a decir con voz suave. El hombre arqueó una ceja sorprendido por lo que consideró una osadía. «Victoria». La presidenta del club rió con incredulidad. «¿Y tú quién eres para pedir hablar con ella?». El tono no era de duda, sino de desprecio. Lucía sintió que algo se encogía en su pecho, pero mantuvo firme el cuaderno entre sus dedos. «Mi padre la conocía», respondió intentando no sonar temerosa. «Tengo una foto». El hombre ni siquiera miró el cuaderno. Ladeó la cabeza con gesto de quien ya ha decidido una sentencia. «Mira, pequeña, aquí no entra cualquiera que aparezca con historias inventadas. Vuelves por donde viniste». «¿Sí? ¿Mateo?», avanzó indignado. «No es una historia inventada», protestó. «Yo la he visto. La señora Victoria existe, y ella solo quiere...». «Cállate, muchacho», lo interrumpió el hombre empujándolo ligeramente a un lado. «Este no es lugar para niños metiendo las narices donde no deben». Doña Rosa dio un paso firme. «Perdone, pero no tiene derecho a hablarles así». «Tengo derecho a mantener este club en orden», respondió él. «Y no voy a permitir que se acerquen si ni siquiera pertenecen aquí». Lucía apretó los labios. No quería causar problemas, solo necesitaba esa conversación. Una sola oportunidad. «Por favor», susurró, «dígale que estoy aquí. Ella sabrá quién soy». El hombre frunció el ceño, ahora algo molesto. «¿Qué vas a ver, bufo? Ni siquiera deberías estar cerca de esta entrada. Este sitio no es para gente como tú». Aquella frase la golpeó por dentro. Gente como tú. Como si su origen, sus ropas sencillas, o su historia la clasificaran en una categoría inferior. Lucía bajó la mirada intentando sostenerse. Mateo, en cambio, sintió hervir la rabia. «No tiene derecho. Ella no está mintiendo», gritó poniéndose delante de Lucía. El guardia estiró la mano para apartarlo otra vez, pero doña Rosa se interpuso rápidamente. «Ni se le ocurra tocar al niño», advirtió ella elevando la voz.
A su alrededor, algunos socios que llegaban empezaron a mirar la escena con curiosidad y cierta incomodidad, como si contemplaran algo que preferirían ignorar. Lucía sintió que el suelo se le movía. No quería que Mateo se metiera en líos por ella. No quería que doña Rosa discutiera con desconocidos. Solo había venido a buscar un hilo del pasado, y en cambio se encontraba con puertas que se cerraban antes siquiera de tocar. El guardia, harto ya de la situación, cruzó los brazos. «Os he dicho que no tenéis nada que hacer aquí. No insistáis. No sois socios, no sois invitados, y desde luego no tenéis motivos para molestar a la presidenta». Lucía levantó la mirada despacio. Sus ojos brillaban, pero no por miedo, por dignidad. «Mi padre murió», dijo con un hilo de voz. Y ella era la única persona que podía darme respuestas. El silencio cayó unos segundos, pero el hombre no mostró ni una chispa de empatía. «Lo siento, niña», mintió. «Eso no es problema del club». Una punzada atravesó a Lucía. Por un instante tuvo ganas de darse la vuelta y marcharse para siempre. Pero la foto guardada en su cuaderno ardía como una verdad que no podía abandonar. Mateo tomó aire decidido a decir algo más, pero ella lo detuvo con un gesto suave. «No pasa nada», susurró. «Ya lo has entendido». Y aún así, mientras retrocedía unos pasos, sintió que algo invisible la observaba desde los ventanales superiores del edificio, como si una mirada aún desconocida estuviera a punto de cambiar su destino. No sabía que al día siguiente, frente a esas mismas puertas, ese desprecio crecería hasta un punto inimaginable, sin que nadie sospechara quién era ella realmente. La mañana amaneció clara sobre Sevilla, con un cielo tan azul que parecía prometer calma, aunque nada en el interior de Lucía se acercaba a ese sosiego. Había dormido poco, repasando mentalmente cada gesto del guardia, cada palabra que aún le dolía. «Este sitio no es para gente como tú». Aún así, decidió volver. Había crecido aprendiendo que cuando una puerta se cerraba a veces, era cuestión de llamar un poco más fuerte. Aunque también sabía que insistir podía llevarla a lugares dolorosos. Frente al club, el movimiento era más intenso que el día anterior. Socios entrando con traje, empleados corriendo de un lado a otro. Un coche negro recién lavado esperando bajo el porche principal. Lucía llegó sola esta vez, sin Mateo ni doña Rosa. No quería que nadie más se metiera en problemas por ella. Apretó su cuaderno contra el pecho, respiró hondo y avanzó. El guardia de la tarde anterior la reconoció de inmediato. Su gesto se tensó, como si la mera presencia de la niña fuese un inconveniente en su ordenado universo. «Otra vez aquí», bufó. «Te dije que no era tu sitio». Lucía abrió el cuaderno con manos decididas, aunque su cuerpo temblaba. «Quiero hablar con la señora Victoria. Es importante». «Pero tú no entiendes», soltó él exasperado. «Ella no recibe a desconocidos, y mucho menos a...» Su frase quedó suspendida cuando una voz grave llamó desde detrás. «¡Pasa algo! ¡Arturo!». El guardia se giró de inmediato. Era don Rafael, un socio veterano del club. Un hombre de cabello gris, caminar lento y mirada profunda. Llevaba décadas siendo parte del lugar, y conocía su historia como pocos. Observó a Lucía con detenimiento, como si algo en su rostro le resultara inquietantemente familiar. «Nada importante», respondió Arturo rápidamente. «Solo una niña empeñada en molestar a la presidenta». Rafael frunció el ceño. «Una niña no viene sola hasta aquí sin un motivo». Lucía sintió que el corazón le golpeaba en la garganta. «Quiero hablar con la señora Victoria», repitió. «Mi padre la conocía». Arturo soltó un suspiro burlón. «Otra historia inventada». Pero Rafael levantó una mano pidiendo silencio. «¿Cómo se llamaba tu padre, hija?», preguntó con una suavidad que contrastaba con todo lo vivido hasta ese momento. «Andrés», susurró Lucía. «Andrés Moreno». El rostro de Rafael se tensó de pronto, como si aquel nombre hubiera sido arrancado de un rincón profundo de su memoria. «¿Has dicho?». Andrés Moreno repitió incrédulo. Lucía asintió.
El viento movió las hojas de los naranjos del jardín y el silencio entre ambos se volvió más denso. «Enséñame lo que tienes ahí», pidió Rafael señalando el cuaderno. Lucía lo abrió con cuidado y le mostró la fotografía antigua. El hombre la tomó con dedos temblorosos. Sus ojos recorrieron el rostro del joven en la imagen, luego el de la mujer. Y después volvió lentamente a mirar a Lucía. Algo en su expresión cambió sorpresa, nostalgia y un miedo que no supo ocultar. «Esto no puede ser», murmuró. «Pensé que...» No terminó la frase. En cambio se inclinó hacia ella, examinando con detalle la zona detrás de su oreja izquierda. «¿Puedo mirar una cosa?», preguntó. Lucía dudó, pero asintió. Rafael movió suavemente un mechón de pelo. Allí, visible como un sello silencioso de un pasado incontestable, estaba el lunar pequeño en forma de media luna. El viejo tomó aire retrocediendo un paso. «Eres hija de Andrés», dijo con voz quebrada. «Eres su niña». Arturo, sorprendido, dio un paso adelante. «¿Qué está diciendo don Rafael? Eso no tiene sentido». Pero Rafael no lo escuchó. Sus ojos seguían fijos en Lucía como si acabara de ver un fantasma que había estado esperando durante años. «Tu padre». «Era como un hijo para mí», susurró. «Y esa mujer de la foto, sí es Victoria». Lucía apretó los labios sintiendo una mezcla de alivio y miedo. «Entonces ella me conoce, sabe quién soy». Rafael cerró los ojos un instante. «Ella pensó que nunca volvería a verte. Y creo que siente más culpa de la que podrías imaginar». Un murmullo de voces los hizo girar. Desde la entrada del club, una figura elegante descendía las escaleras. Victoria, impecable como siempre, con paso seguro y mirada que parecía medirlo todo. El corazón de Lucía se aceleró. Era la mujer de la foto. La misma. Rafael levantó una mano. Victoria llamó. «Tenemos que hablar, ahora». Ella se detuvo al ver la escena. Su mirada pasó de Rafael a Lucía y luego al guardia. Algo en sus ojos se tensó, una sombra que intentó ocultar rápidamente. «¿Qué ocurre?», preguntó con voz firme. Rafael sostuvo la fotografía en alto. «Victoria, es momento de que digas la verdad». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía audible. Victoria palideció ligeramente, pero no apartó la mirada de la niña. Lucía sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como si todo el club contuviera el aliento. Y en ese instante, sin que nadie lo sospechara, la vida de los tres quedó suspendida en un hilo que estaba a punto de romperse. Porque la verdad, esa que había dormido demasiado tiempo, acababa de despertar. Victoria permaneció inmóvil unos segundos con la fotografía entre las manos, como si le quemara. Rafael la observaba con una mezcla de súplica y reproche callado, mientras Lucía, pequeña y frágil, frente a los escalones del club, esperaba una respuesta que parecía tardar siglos. El bullicio de socios entrando y saliendo se desdibujó hasta convertirse en un murmullo lejano. Todo lo demás dejó de existir. Finalmente Victoria exhaló lentamente, como si hubiera cargado con aquel silencio durante demasiado tiempo. «Andrés», murmuró. «Nunca pensé que volvería a oír ese nombre aquí». Lucía bajó la mirada sintiendo que se abría un espacio nuevo, incierto, doloroso y necesario. «Era mi padre», susurró. Victoria cerró los ojos. Rafael apoyó una mano en su hombro invitándola a continuar. «Tu padre», dijo Victoria con esfuerzo. «Fue una de las personas más nobles que he conocido. Yo no estuve a su altura cuando él más me necesitaba». El corazón de Lucía se apretó. Había soñado con recibir respuestas, pero no imaginó que llegarían envueltas en aquel tono quebrado. Victoria respiró hondo, recuperando un poco de compostura. «No es lugar para esta conversación», añadió. «Ven conmigo». Rafael asintió. Arturo el guardia se hizo a un lado, incapaz de articular palabra. Lucía siguió a Victoria a través del hall del club,
donde los suelos de mármol brillaban bajo la luz suave. Caminaban en silencio, pero no era un silencio frío, sino uno que contenía emociones densas contradictorias. Subieron unas escaleras laterales hasta llegar a un pequeño salón privado. Desde allí se veía el jardín central y parte del río Guadalquivir en la distancia. Victoria cerró la puerta y se sentó aunque su postura seguía tensa. «Creo que te debo explicaciones», dijo apoyando la fotografía sobre la mesa. «Tu padre trabajó conmigo muchos años. No solo era un empleado, era familia, y cuando enfermó me pidió algo que aún no sé si he cumplido correctamente». Lucía tragó saliva. ¿Qué le pidió Victoria? La miró fijamente con una sinceridad que pocas veces mostraba. Que te cuidara si algo le pasaba. Que no te dejara sola. Lucía sintió un nudo en la garganta. Su padre nunca le había mencionado nada parecido. Quizá porque era demasiado niña entonces. Quizá porque temía cargarla con algo tan grande. Pero nunca supimos nada, murmuró Lucía. Después de su muerte nadie vino. Nadie preguntó. La expresión de Victoria se endureció un segundo como si se protegiera de un golpe que ya esperaba. Tuve miedo, confesó. Miedo de equivocarme. Miedo de no saber ser eso. Hizo un gesto torpe con la mano. Una figura estable para una niña. Yo ya había perdido a mi marido. No tenía fuerzas. Y por cobardía, dejé pasar el tiempo. Rafael intervino desde el sillón cercano. Ella cometió un error, sí, pero tu padre confiaba en ella más que en nadie. Y créeme, niña, nunca dejó de preguntar por ti. Lucía respiró despacio. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Era demasiado pronto para hacerlo. Demasiado pronto para ofrecer perdón o para exigirlo. Y ahora preguntó con voz pequeña. ¿Qué significa todo esto para usted? Victoria tardó en responder. La mujer impecable y distante parecía haber quedado atrás. En su lugar había alguien más humana, más real. Significa, dijo finalmente, que quiero cumplir lo que le prometí. Quiero ser parte de tu vida. Si tú me dejas. Lucía no habló. Estaba procesando demasiado el pasado de su padre, el silencio de tantos años, la culpa ajena, el miedo propio. Y aún así, en el fondo de ese ruido emocional, había una chispa de alivio. Alguien la había esperado. Alguien recordaba su nombre. No tiene que decidir ahora, añadió Victoria suavemente. Pero no quiero volver a fallarte. El viento entró por la ventana entreabierta, moviendo las cortinas con un susurro cálido. Por un instante la escena pareció suspendida en un gesto frágil de reconciliación. Entonces la puerta se abrió bruscamente. Arturo pálido apareció en el umbral. «Señora, hay un problema. El comité directivo está reunido. Y dicen que quieren hablar con usted sobre esta niña». Victoria se levantó con firmeza renovada, como si algo dentro de ella hubiera despertado de golpe. «Pues que esperen», respondió. «Esta vez no voy a esconder nada». Lucía la observó viendo cómo la figura elegante recuperaba una fuerza distinta, una fuerza que no venía del cargo sino de la convicción. En ese momento, por primera vez creyó que tal vez su historia podía tener un lugar en ese mundo que tantas veces la había rechazado. Pero mientras salían del salón, un murmullo creciente recorrió el pasillo. Voces tensas, pasos acelerados, y un rumor que heló la espalda de Lucía. Alguien había decidido utilizar su presencia para cuestionar el liderazgo de Victoria. Y sin saberlo, estaban a punto de entrar en un enfrentamiento que pondría a prueba no solo la verdad, sino también los vínculos recién nacidos. Vínculos que aún eran demasiado frágiles para soportar una tormenta. El comité directivo aguardaba en una sala solemne llena de retratos antiguos y un aire de tensión densa. Cuando Victoria entró con Lucía a su lado, todas las miradas se clavaron en la niña, como si su presencia cuestionara el orden rígido que siempre había dominado aquel lugar. Rafael tomó asiento junto a ellos, mostrando con su sola presencia que la verdad también tenía aliados. Uno de los miembros del comité carraspeó.
Señora Victoria, este club no puede convertirse en escenario de situaciones irregulares. Necesitamos explicaciones. Ella sostuvo la mirada con calma. La única irregularidad aquí es que una niña haya sido tratada con desprecio al buscar respuestas sobre su propio padre. Y eso no lo voy a permitir. El silencio que siguió reveló incomodidad pero también respeto. Lucía observaba todo desde su silla con la foto entre las manos. Aún no comprendía del todo la magnitud de aquel espacio, pero sí entendía que algo importante estaba cambiando. Rafael intervino. Andrés fue parte de este club, parte de su historia, y esta niña tiene derecho a ser escuchada. Las objeciones se fueron apagando una a una como brasas sin aire. Nadie quería enfrentarse a la memoria de un hombre querido por quienes realmente conocían las raíces del club. Y menos aún, hacerlo bajo la mirada firme de Victoria, que parecía haber recuperado algo de sí misma después de años de silencio. La reunión concluyó sin gritos ni celebraciones, solo con una decisión tácita. Lucía no sería expulsada, ignorada, ni silenciada. Ya no. Más tarde, fuera del edificio, Victoria y la niña caminaron lentamente hacia el jardín, donde los naranjos empezaban a perfumar la tarde. El viento suave de Sevilla parecía limpiar lo vivido aunque no borrarlo. No puedo cambiar el pasado, dijo Victoria, pero sí puedo elegir qué hacer contigo ahora. Lucía levantó la vista. Tenía miedo y esperanza mezcladas como hilos de un mismo tejido. ¿Qué quiere hacer? Victoria sonrió, una sonrisa pequeña pero verdadera. Estar aquí, a tu lado. Si tú quieres. La niña no respondió con palabras, simplemente dio un paso y apoyó la cabeza en el brazo de Victoria. Fue un gesto torpe, breve, pero suficiente para abrir una grieta en años de soledad por ambas partes. A lo lejos, Mateo apareció corriendo con su mochila. «Lucía, ¿todo bien?» Ella lo miró y asintió. Por primera vez en mucho tiempo, aquella respuesta no era una mentira para tranquilizar a otros. Era algo parecido a la verdad. Victoria observó a los dos niños sintiendo que su vida tan contenida durante años empezaba a ensancharse. El sol se escondía poco a poco sobre las tejas de Triana, y el río reflejaba un brillo cálido. Sevilla parecía abrazar aquella escena con una dulzura inesperada, y en ese instante, sin ceremonias ni grandes palabras, comenzó a formarse una familia nueva, imperfecta, tardía, pero profundamente necesaria. A veces, cuando la vida parece cerrarse en silencios y malentendidos, basta un gesto sencillo para que todo recobre sentido. Lucía, con su maleta gastada y su corazón lleno de dudas, terminó recordándonos que incluso los caminos más fríos pueden conducir a un lugar donde uno vuelve a sentirse en casa. Y al verla cruzar por fin las puertas del club, acompañada por quienes antes la rechazaron, muchos comprendieron que la verdad tarde o temprano siempre termina encontrando su sitio. Si esta historia te ha acompañado con calidez, te invito a dejar un 1 en los comentarios. Y si crees que puede mejorar, escribe un 0 con toda confianza. Porque al final la vida nos enseña que el amor, cuando es sincero, tiene la fuerza de reparar heridas y reconstruir puentes que creíamos perdidos. Ningún título, fortuna o apellido vale más que el abrazo de una familia que decide empezar de nuevo. Y es que la bondad ofrecida sin exigencias puede cambiar destinos enteros. Como una vela encendida en la penumbra, ilumina el camino incluso cuando pensamos que ya no hay salida. Quizá muchos lo hayan olvidado, pero todos merecemos un lugar donde nuestra voz sea escuchada y nuestro nombre pronunciado con afecto, no con juicio. Te invito a guardar un momento de calma para reflexionar. ¿A quién podríamos tender la mano hoy, aunque sea con un gesto pequeño? Tal vez en ese acto sencillo también nosotros encontremos un pedazo de la paz que tanto buscamos. Y si esta historia tocó tu corazón, no dudes en compartirla. Nunca se sabe a quién podría ofrecerle un rayo de luz en medio de su propio camino.